es tener datos históricos. O sea, de gestiones pasadas hasta los actuales. Si tú quieres hacer comparaciones anuales, como les había dicho, podemos hacer comparaciones por meses, podemos hacer comparaciones por años, podemos hacer un montón de comparaciones. ¿Listo? Entonces ya estoy compartiendo la pantalla. Lo vamos a hacer un poco rápido. ¿En qué sentido? Lo vamos a tratar de ir explicando poco a poco para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo este tipo de ejercicios. Obviamente nos vamos a ayudar, vamos a tener de apoyo las diapositivas también. Ya yo estoy ahorita preparando del tema 3, estadística invierno, tema 3, medidas de tendencia central y tema 4. Esto, por si acaso, he modificado el tema 4, se los voy a subir en este momento, este corregido, con algunas formulitas que estaban mal elaboradas y también con un ejemplo que, o sea, el orden también de los números para que sea más cómodo y ustedes tengan exactamente. Ya vamos a ponerlo acá. Ya. Todos están viendo mi pantalla bien, ¿no? O sea, sin problemas. Este es el tamaño perfecto. Ya, por si acaso, una observación a todos también. Chicos, tienen que subir sus avances a la plataforma de la competencia, también a la plataforma antigua. Ya yo voy a hacer para que sean mucho más cómodo la subida y tenemos que hacerlo de esa forma. Ya, entonces yo tengo mis datos. Estos son mis datos. La primera revisión tiene que serlo hasta el punto 4 o 5. La segunda revisión va a ser hasta el punto 7 o hasta el punto 6 más o menos. El punto 7 es el más importante, por si acaso. Entonces, por favor, yo les pediría que vayan haciéndolo y vamos resolviendo. Ahora sí que estamos la mayoría. Vamos a comenzar a resolver. Entonces, quisiera ver si ven bien. Ahí está claro, ¿no? Ahí. Son ingresos y estos son egresos. Entonces tengo esta serie de datos de una empresa. Entonces tengo, mira, para que vean también Zurita, por ejemplo, tengo de las gestiones 14, 15, 16 y 17. Ya tengo tanto los ingresos como los egresos. No te entiendo la pregunta, Zurita, tipo así es. Ok, tengo los ingresos y los egresos. Entonces lo que vamos a hacer es podemos comparar el tema de, vamos a comparar, vamos a hacer un cuadro, los datos similares.
Sí, los datos, o sea, es que no te entiendo, Zurita, lo que me estás preguntando sinceramente. Nosotros vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar el resultado operativo de cada mes. Pero nosotros vamos a escoger los años. Uy, en teoría, esos son los resultados operativos de cada año. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un análisis de estos resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a elegir qué gestiones vamos a utilizar. Si vamos a hacer, lo más recomendable es utilizar todas, ¿no? O sea, depende del enunciado. El enunciado te puede decir, haz un análisis de estos datos. Perfecto. En el trabajo de competencias, ustedes eligen las gestiones. Entonces, yo voy a elegir las tres últimas gestiones, porque son más representativas. Para mí, o sea, en mi sentido común, digamos, por así decirlo, son mucho más representativas esas gestiones. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner acá los meses. Esto es de una gestión, de la segunda gestión y de la tercera gestión. Entonces voy a poner mis datos. Ojo, estoy poniendo igual. Solamente estoy poniendo mis datos de arriba para abajo. Entonces he dicho que voy a poner esta hasta diciembre, que es la primera gestión. Voy a poner la segunda, que es la segunda gestión. Ahorita podemos ponerle nombres a las gestiones. Y voy a poner la tercera, que es la tercera gestión. Lo que yo quiero que hagan es de que tengan claro lo que estamos haciendo. Estos son resultados. Siempre pongan el nombre enero del 16. Enero del 16, diciembre hasta diciembre del 17, del 18. Bueno, este enero del 2015. Ok, pum, perfecto. Y los voy a poner en un cuadro. Mi variable son los resultados. Y aquí están los meses. Listo. Nada complicado, nada de otro mundo. Y comenzamos con eso. Lo primero que se empieza a hacer cuando hacemos un análisis de este sentido es ordenar estos resultados, o sea, mi variable, de menor a mayor. Ampliar sección, sí, perfecto. Miren, mi resultado más bajo es el de agosto del 2017 y mi resultado más elevado es el de enero del 2017. Si se dan cuenta, miren, quiero que vean esto que les expliqué ayer. Vamos a graficar solamente una gestión de un tema de ingresos. Aquí está. ¿Ven? Esta es la gráfica de esa gestión 2017. ¿Ven los picos? Quiere decir que están en enero, en diciembre, y hay un pico más aquí en marzo, o digo en julio, y compartido con este de marzo, digamos, ¿no? Entonces es estacional. La naturaleza de nuestros datos son estacionales. Por lo tanto, vamos a ver acá que más o menos los más bajos son las temporadas más bajas.
No hay aquí ningún enero, por ejemplo, ningún diciembre. Y los datos positivos los tenemos ¿ven? Desde noviembre, julio, son las épocas altas. Enero, diciembre. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a contar primero cuántos datos tengo, el n. Mi n va a ser igual a contar los datos que tengo. Son 36 datos. Como son 36 datos, para mi comodidad voy a hacer intervalos. Entonces, aquí voy a poner, lo primero es el máximo y el mínimo. Entonces, hago igual, pongo máximo, desde aquí hasta aquí, que obviamente es el 245, y también aquí pongo el mínimo. Igual mínimo, abro paréntesis y me voy hasta abajo. ¿Se ve lo de los datos? O sea, ¿se ve lo que estoy haciendo o está muy pequeño? Ya. Entonces, se ve bien, ok. Entonces comienzo a calcular. Lo primero que vamos a sacar es K. ¿Qué va a ser igual a K? Entonces, acá no tengo, aquí tengo. Entonces, voy a completar mis datos poniendo los decimales. Ok, como estamos hablando de ingresos, pues sí o sí tienen que haber decimales. ¿Por qué? Porque, o sea, los ingresos nunca van a ser cuadrados, ¿no? Entonces, K va a ser igual, como son mis datos n menor que 50, va a ser raíz cuadrada, la raíz de 36 de n. Pum, 6. Cabalito 6. Mi rango va a ser igual al máximo menos el mínimo. ¿Qué quiere decir estos 359.784? Mi máximo está yendo hasta 245. Mi mínimo hasta menos 114. Por lo tanto, el rango entre el máximo y el mínimo va a ser 359. Es como si tú estarías sumando los dos. Entonces, el ancho va a ser el rango dividido entre mi número de, que se llama mi número de intervalos. ¿Ok? Entonces todos los vamos a alinear a la derecha para que sea más cómodo todo. Entonces ya tengo mis datos principales para comenzar a hacer mi tabla. Entonces tengo acá este lo voy a hacer más ancho, este lo voy a hacer más angosto, este con este tiene que tener el mismo ancho, y este lo voy a hacer sumamente angosto. Este con este y con este tienen que tener el mismo ancho. Entonces, esta aquí va a ser mi intervalo. Intervalos. Como ya habíamos visto, tienen que ser un corchete y un abierto. Tengo mi corchete ya guardado. Perfecto, aquí es mi guión y aquí es mi... Como son 6, voy a tener 2, 3, 6. Listo, entonces lo cierro.
lo voy a ordenar. Listo. Entonces empezamos a hacer nuestros intervalos. El, el valor mínimo del intervalo va a ser mi valor mínimo. Pum. Aquí vamos a sumarle la anchura o amplitud de clase. Mi segundo va a ser el límite superior del primer intervalo y aquí lo vamos a sumar a la anchura. Por lo tanto, aquí ya tengo fórmula. Entonces esto lo jalo y esto lo jalo nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos nuestros 6 intervalos. Si gustan, podemos ponerle nombrecitos. El primer intervalo lo vamos a llamar 1, al segundo 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya tenemos nuestros intervalos bien armados. Entonces vamos a hacer nuestras frecuencias. Vamos a hacerlo más compacto para que podamos verlo más cómodamente después. Ahí ya está. Entonces aquí vamos a comenzar con nuestras frecuencias. FI y FA. Nuestras frecuencias y nuestras frecuencias acumuladas. Si nosotros tenemos nuestras frecuencias y frecuencias acumuladas, y el ejercicio no lo requiere, no es necesario hacer la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, por si acaso. Pues vamos a contar los intervalos. El primer intervalo es desde menos 114.036 hasta menos 54. Si se dan cuenta acá, se va directo a 51. Por lo tanto, el primer intervalo es 1. Ese sí tiene que estar centrado. Así. El segundo intervalo va de menos 54 a más 5000. Por lo tanto, no, perdón, el primer intervalo hasta 54, ¿no? Entonces está de menos 114 hasta 54 hasta acá. ¿Cuántos datos son? Son 2, 4, 6, 8. 8 datos. Después está desde 54, o sea, desde acá, hasta 5000. Ese sí es, hasta 5000. Hasta acá. Yo lo voy a pintar de un color. ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 datos. El tercero es desde 5000 hasta 65.855. O sea, desde aquí hasta 65.000. No hay 65, me quedo acá. Son 2, 4, 6, 8, 10 nuevamente. Aquí comienza el siguiente intervalo, por si acaso. Entonces, aquí son 10. El tercer intervalo es desde 65.000 hasta 125.000. Desde aquí hasta acá. Son 4. Ahorita vamos a contar bien cuántos hay. A ver, aquí vamos a ver. El primero eran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta 65.000. Perfecto. Desde 54.000, como no hay 54.000, de 50.000. Hasta 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Perfecto. El tercero es desde 5000 hasta 65.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, 10. Entonces, el cuarto era eran 4, ya el quinto va a ser desde 125.000 hasta 185.000.
desde 125.000 hasta 180.000. Aquí son dos, ¿no? Dos. Y el último son, si no me equivoco, los últimos son dos también, ¿no? Estos dos. Entonces vamos a revisar porque si esto está mal, vamos a tener un serio problema. Hasta menos 54. Hasta 5.000. Perfecto. Hasta 65.000. Entonces, la sumatoria de esto tendría que dar los 36. Entonces, hasta ahí estamos súper bien. ¿Sí? Listen, y con esto de sacando la frecuencia, podemos hacerlo igual con en Excel igual nos podemos sacar directamente la frecuencia, pero al final lo tenemos que corregir con F2 y apretando Control Shift y Enter. ¿Se puede hacer eso igual? La verdad, el Excel es tan extenso que yo no te podría decir si se puede o no. Lo más cómodo es tú agarrar y contar, porque muchas veces el Excel va a tener errores en este contado. No es tan exacto cuando se necesita contar. Tú puedes hacer una fórmula, por ejemplo, hay una fórmula que se llama what if, ya es el sí. Entonces tú dices, si mi valor es entre esto y esto, entonces me botas la cantidad de valores que hay entre estos dos valores. Se puede hacer, pero vas a tardar mucho al hacerlo. Mejor contá y tú estate seguro de lo que estás haciendo, ¿ok? Ya. Luego, ya, tengo mis frecuencias. Serio, Alvarado, Alvarado. Entonces tengo mis intervalos y mis frecuencias. Mis frecuencias acumuladas van a ser los acumulados, ¿no? El primero se repite, el segundo va a ser el anterior más el siguiente y así sucesivamente hasta el último. Y ¡pum! Perfecto, ya tengo mis datos. Bueno, ya tengo mi tabla de frecuencia elaborada, bien hecha, tranquila. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la media. La media lo vamos a calcular acá. No voy a poner las fórmulas, por favor. Así que yo quisiera que lo tengan claro esa parte. Vamos a calcular directamente la media. ¿Por qué? Porque lo hace muy pesado el archivo y es un parto. Luego vamos a tardar muchísimo en hacer lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la media. Entonces, ¿cómo se calcula la media? Yo voy a mis fórmulas de medidas de tendencia central y mi media aritmética se calcula de esta forma, ¿no? Tengo mi media va a ser xi por fi por sobre m. Entonces voy a mi Excel a hacer mis auxiliares. Voy a tener, entonces voy a hacer auxiliares con esto para no estar los tres. Primero necesito clase, que es el xi. Luego necesito multiplicar el xi por el fi y esta va a estar por si acaso ahí. Entonces mi xi va a ser igual al promedio o esto más segundo dividido entre 2. El punto medio de mis intervalos.
Entonces voy a sumar, ojo, voy a multiplicar, perdón, mi XY por la frecuencia. En estos números. Vamos a tratar de hacerlos números. Entonces esto lo copio y lo pego como fórmula. Y voy a tener una sumatoria. ¿Listo? Entonces la media va a ser igual a ¿qué? A mi sumatoria de XY por FI dividido entre mi cantidad de datos. Entonces la media, aquí está mal hecho. Cuando tenemos datos negativos, por si acaso, nosotros tenemos que, espérenme un segundito, cuando nosotros tenemos datos negativos, nosotros tenemos que utilizar otro tipo de media. ¿Cuál hemos dicho que podía ser esa media? ¿Alguien se acuerda? Aquí están los temas. Media aritmética, cuando teníamos datos negativos, teníamos que usar... Podemos usar el error en valor absoluto. Podríamos utilizar la media, pero nosotros vamos a utilizar directamente. Es un poco más complicado trabajar con números negativos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a utilizar directamente los valores absolutos. Entonces mi XY tiene que ser absoluto. ¿Listo? No les quiero complicar la vida. ¿Saben qué? No nos complicaremos la vida. Mejor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar los negativos. Vamos a eliminar los negativos para que ustedes puedan entender bien y no nos vayamos por la tangente. Entonces nos vamos a imaginar que esta empresa es sumamente, pero sumamente exitosa. Entonces otra vez tenemos que hacer nuestras frecuencias, van a disculpar. Tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Ojo, miren, tengo espérenme un cachito. Tengo mi plantilla prácticamente hecha y esto es así. Entonces vamos a ir a comenzar de nuevo. Pero ya tengo plantilla, así que no hay problema. ¿Ven? Ya tengo plantilla. Ya tengo mis intervalos hechos. Lo único que tengo que poner acá es mi FI. Desde 1942-38 hasta 42.500. Hasta aquí. Entonces aquí empieza el siguiente intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le hacen una pregunta. Dígame. En el intervalo que termina, por ejemplo, S42, ¿se vuelve a contar en el segundo intervalo? No. Aquí, a ver, te voy a explicar bien. Es García, ¿no? Sí, Lisa. Te explico bien. Cuando nosotros hacemos intervalos y se repite, ¿no ves? Aquí estamos diciendo, así te explico, por qué hay un corchete y por qué hay un paréntesis. El corchete significa que este intervalo está cerrado en su límite inferior. ¿Qué quiere decir? Que el límite inferior es hablemos del segundo intervalo que tú me preguntas. 42.576.63. Está cerrado ahí.
El valor mínimo es 42.576.63. Pero mi límite superior es 83.210.89 con un paréntesis. El paréntesis significa que está abierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir cuando está abierto? Este límite superior, el 83.210.89, no va a ser, o sea, va a ser 83.210.88. Nunca va a llegar al 9, al decimal 89. ¿Eso qué quiere decir? Que el siguiente intervalo, en este caso el tercer intervalo, ya tiene cerrado el 89, el 83.210.89. Por lo tanto, comienza en 83.210.89 y termina en 123.845.13999999. Nunca llega al 14. ¿Me entiendes? Sí, Lisan, gracias. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Otra vez 12. Desde el 83 hasta el 123. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí, 7, 8. Aquí comienza el siguiente. Entonces estamos haciendo, perdón, 8. La sección desde el 123 al 164. 1, 2. Aquí 2. Del 164 al 205 no hay. 0. Quiero que presten atención en esto. Justamente nos ha tocado. Si se dan cuenta, en el quinto intervalo es desde el 164.000 hasta el 205.000. Pero nosotros no tenemos valores en ese intervalo. Por lo tanto, nuestra frecuencia va a ser 0. ¿Ok? Y por descarte, 2 más. Entonces, tengo mis clases, tengo mis frecuencias, tengo la multiplicación de mis frecuencias por mis clases, las divido entre la cantidad de datos que hay y tengo la media. Perfecto. Ahora vamos a calcular la mediana. 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 ¿Qué nos dice la mediana? A ver, nos vamos a ir a nuestro... ¿Dónde está? La mediana y su cálculo. Pum, tengo esto. Donde nosotros tenemos que sacar una clase que es el n dividido entre 2. Entonces mi clase acá, aquí le voy a anotar la clase. No, aquí le voy a anotar la clase. Mi clase va a ser igual a n entre 2. 36 dividido entre 2. 18. ¿Dónde está el 18? Tengo que buscarlo en mi frecuencia acumulada y se encuentra en el segundo intervalo. Aquí lo podemos anotar. Segundo intervalo. Entonces, la fórmula que me dice es límite inferior más la clase menos la frecuencia anterior dividido entre la frecuencia más la amplitud de clase. Entonces va a ser igual al límite inferior del segundo intervalo más dos paréntesis. La clase menos la frecuencia anterior dividido entre la frecuencia. Este intervalo, vuelvo a cerrar paréntesis, por la amplitud de clase.
Mi mediana es 62.893.76. Ahora vamos a calcular la moda. La moda es el intervalo que tiene más frecuencia. Por lo tanto, si se dan cuenta, acá tenemos dos intervalos que tienen la mayor frecuencia. Por lo que esta distribución tiene dos modas. Le podemos anotar moda 1 y moda 2. Obviamente aquí está el 12 y aquí, bueno, podemos utilizar la fórmula igual a máximo de esta de acá, que es el 12, y lo mismo acá. Máximo que está acá de esta columna, que es de las frecuencias, que es 12. El primer 12 está en el primer intervalo y el segundo 12 está en el segundo intervalo. Primer intervalo y el segundo está en el segundo intervalo. Perfecto. ¿Qué nos dice la fórmula de la moda? Pum, pum. Moda y su cálculo. Aquí está. La moda es el límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia anterior, sobre la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia superior por la amplitud. Ok, entonces para la primera moda tengo límite inferior más, abro tres paréntesis, me dice que es la frecuencia donde está acá. Aquí está. La frecuencia menos la frecuencia anterior. La frecuencia menos la frecuencia anterior. Es cero la frecuencia anterior. Se van a dar cuenta ahorita por qué. Dividido entre, abro paréntesis y vuelvo a ver. Entre la frecuencia menos la frecuencia anterior, que es cero, más la frecuencia menos la frecuencia superior. Frecuencia superior por la amplitud de clase. Estamos cerrando este, estamos cerrando este y estamos cerrando este por la amplitud de clase. Mi primera moda es 42.576. Mi segunda moda, otra vez. Podemos copiar la fórmula de acá. Y ponerla, perdón, ponerla acá. Es más cómodo. No, mejor haremos de cero. Igual, al límite inferior de mi segundo intervalo. Más, abro paréntesis, 1, 2, 3, por si acaso. Entonces es la frecuencia menos la frecuencia anterior. Cierro paréntesis. Esto dividido entre, abro dos paréntesis. Frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia superior. 1, 2, 3, 4. Por la amplitud de clase. Y me sale exactamente lo mismo. Por lo tanto, las dos modas están bien. ¿Listo? Entonces, mi distribución las tengo así. Mi media es mayor que la mediana y es mayor que la moda. Por lo tanto, yo tengo, pum, 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 mi media es mayor que la moda, es mayor que la mediana. Por lo tanto, tengo una distribución asimétrica positiva. Es que tiene un sesgo a la derecha. Ok, entonces, si gustan, podemos copiarnos esto.
Esta imagen sí la vamos a llevar. Y tiene esta distribución. Ahora, en vez de nosotros, ¿cómo podemos hacer para que, digamos, tengo esto, ¿no? Tengo esta distribución. Entonces, como tengo esta distribución, lo primero que voy a decir es la mayor parte de mis datos se encuentra por debajo de la media. ¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de datos, o sea, la mayor cantidad de resultados operativos son menores que la media. Si estamos hablando de resultados operativos, eso es negativo. Los resultados operativos deberían estar en subida constantemente y no en bajada como está mostrando acá. Por lo tanto, tiene este tipo de distribución. Ahora, ¿qué nos va a ayudar para también darnos cuenta de este tipo de distribución? Lo que podemos hacer es yo me guardo esto a este lado y aquí nos vamos a hacer un gráfico, un histograma, donde Lisa, me nosotros están hablando en el chat. están hablando. Ah, pucha, mira, no me había fijado. Eddie Alvarado comenzó a tener urgencia por la hora de ingreso. No se preocupe, me confío. ¿Por qué dos modos unidos? Ah, ya. Perdón. Cuando no los lea y no les responda, por favor, habiliten su micrófono y córtenme. No hay ningún problema. ¿Por qué sacamos dos modas, Leito y Manay? Para sacar la moda, nosotros necesitamos sacar la clase. La clase es en qué intervalo se encuentra mi moda. ¿Listo? La moda se encuentra en la clase que tiene mayor frecuencia. En este tipo de distribución, en este tipo de datos, si se fijan bien, tenemos dos veces que la frecuencia es mayor. ¿Y cuál elijo? ¿Cuál podría elegir? O sea, en teoría es cuál elijo. Si la primera o la segunda. Entonces, en este caso, yo he hecho para las dos directamente. He hecho el cálculo de las dos modas. Por lo tanto, he hecho el cálculo para la primera moda, que está en el primer intervalo, y la segunda moda, que está en el segundo intervalo. Las he calculado y me han salido exactamente lo mismo. Por lo tanto, hemos verificado y lo hemos visto más claro que cuando se repite la moda, o sea, la frecuencia más alta, puedes elegir cualquiera para sacar tu moda. ¿Está más claro? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un histograma, que es nuestro diagrama para mostrar cómo están distribuidos los datos. Y pum. Entonces ya les hemos puesto nombres a nuestros intervalos. Es mi primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, sexto intervalo. Si se dan cuenta, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Lo que hemos descubierto al calcular la moda y la mediana se cumple cuando nosotros graficamos el tipo de distribución que tienen nuestros datos. La mayor cantidad de los datos están hacia la izquierda. Por lo tanto, tiene sesgo hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ya hemos calculado la media, la mediana, la moda, la moda. Por lo tanto, voy a calcular ahora mi cuartil 1, mi cuartil 2, digo, mi cuartil 1 y mi cuartil 3, porque la mediana es mi cuartil 2. Tengo mi cuartil, aquí también voy a... Entonces, tengo mi Q1 y tengo mi Q2. Voy a calcular la
varianza, acá la desviación media estándar. Vamos a poner aquí algunas cosas más. Está listo. Su coeficiente de variación, la desviación media y su coeficiente de variación media estándar. Se dan cuenta que estamos haciendo de una manera sumamente ordenada. Obviamente ustedes, por favor, cuando hagan esto, o sea, tienen que poner las fórmulas y tienen que poner el procedimiento. Yo ahorita, por falta de tiempo, si no vamos a estar toda la mañana haciendo el ejercicio, ¿no? Tienen que poner el procedimiento, que son sus fórmulas y cómo las han calculado. Para mi Q1, ¿cómo se saca la clase? Es multiplico n por 1 y lo divido entre 4, porque es mi cuartil 1. 9. 9 se encuentra ¿en qué intervalo? En el primer intervalo. Por lo tanto, aquí está en mi primer intervalo. Para el Q2 más vamos a sacar directamente. Voy a sacar es n por 3 dividido entre 4. Este es Q3 por si acaso. ¿Okay? Está 27. 27, ¿dónde se encuentra? 27 está, miren, en el tercer intervalo. Entonces vamos a calcular. La fórmula, aquí podemos obtener la mediana o Q2. La fórmula es la misma que de la mediana. ¿No ven? Es la clase menos la frecuencia anterior, acumulada anterior, dividido entre la frecuencia por la anchura. Entonces tengo de mi primer intervalo, ¡pum!, igual. Límite inferior más, abro paréntesis, clase menos la frecuencia acumulada anterior. Como no tengo frecuencia acumulada anterior es 0, dividido entre la frecuencia y esto multiplicado por la amplitud de clase. Ustedes, por favor, lo que yo necesito es que lo resuelvan como hemos resuelto el ejemplo. Leighton entendió bien en su examen. Pones la fórmula acá y aquí pones los datos que estás utilizando. ¿Cuál es tu límite inferior? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu anchura? ¿Cuáles todos los datos que vas a utilizar para eso? ¿Okay? Yo ahora estoy haciendo de esta forma por la falta de tiempo, porque ustedes ya saben. Simplemente estamos haciendo un refresh de cómo se resuelve. Entonces, el Q3 se encuentra en el tercer intervalo. Entonces, me voy al tercer intervalo. Límite inferior más. Abro dos paréntesis. Clase menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, me voy acá. Dividido entre la frecuencia. Esto lo multiplico por la anchura. 98.000. Entonces, si yo dibujo mi diagrama de cajas, que va a ser un poco complicado dibujarlo ahorita. Vamos a hacer de la manera más sencilla. Dicen, puedo usar la misma planilla. Claro, por eso por eso en Excel es tan fácil. Entonces voy a dibujar la inferior. Estos 5. Mi límite inferior es mi mínimo. Entonces mi mínimo va a ser acá. Vamos a poner esta rayita
Y mi Q1, ¿dónde está mi calculadora? 1942.38 menos. Mi cuartil 1, ¿cuánto era? 32.418.07. 30.000. Estoy haciendo un diagrama de caja muy sencillo, por si acaso, ¿ya? Donde cada cuadradito va a ser 5.000. Cada cuadradito va a ser 5.000. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6, tú. Este es mi diagrama de cajas bien simpático. Aquí está mi cuartil 1. Con esto estamos haciendo una planilla tan simpática que nos va a servir bastante con lo que vamos a hacer. 32.000. El siguiente es mi cuartil 2, que es la mediana, ¿no? 62.893. 32.418.07 menos 62.893.76 dividido entre 5.000. 6 también. 2, 3, 4, 5, 6. Tú. Para la comodidad, yo voy a hacerlo aquí arriba, por si acaso. Ya aquí voy a poner el valor del cuartil 2. Cuartil 2. Para el cuartil 3 es 62.893. 62.893.76 menos, ¿cuánto es el cuartil 3? 98.448.73 dividido entre 5.000, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está mi cuartil 3. Y mi cuartil 3 y mi límite superior es 245.747.9 menos mi cuartil 3, 98.448.73. Wow, dividido entre 5.000. Pucha, 29. Entonces de aquí tengo que mover 29 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Este es mi diagrama de cajas de esta distribución. Aquí le voy a poner uno más. ¿Han visto cómo estamos haciendo todo de una manera muy, muy sencilla, sin complicarnos la vida, sin hacer nada del otro mundo? Tenemos este título. Obviamente, si lo hubiera hecho un poco más pequeño, digamos, los números, la escala, por ejemplo, hubiéramos entendido mucho mejor. Pero aquí también se entiende. Tenemos los datos más comprimidos hacia la izquierda que a la derecha, por lo tanto tenemos más datos a este lado y aquí están demasiado dispersos. Entonces vamos a interpretar nuestro diagrama de caja aquí abajito. Entonces, aquí vamos a interpretar nuestro diagrama de caja. Vamos a poner acá así, así y así. Interpretación.
El diagrama de caja coincide con el tipo de distribución. Tiene sesgo a la derecha. Se puede decir que se encuentran mayor cantidad de datos entre el 25 y el 50%, ¿no? Eso es lo que nos indica. Punto. Esa es una interpretación. De la entrada acá. La segunda interpretación, según yo, puede ser que el 50, la mayor cantidad de datos se encuentra menores que 62.893.76. El 50% de los datos tienen un rango de 32.418.07 menos 98.418. 66.030.66. ¿De dónde sale este número? He restado el cuartil 1 menos el cuartil 3. ¿Ya? Entonces los datos están en un rango, el 50% de los datos tienen un rango de 66.000. Quiere decir que van desde 0 hasta 66.000. No es muy bueno, ¿no? Tratándose de resultados operativos, podemos llegar a la conclusión que las ganancias son muy bajas, que la mayoría de las ganancias mensuales son menores que el promedio. La empresa debe realizar mejoras operativas o mejoras para aumentar sus ganancias. Listo. Es una interpretación que hemos hecho del diagrama de caja bastante, pero bastante sencilla. Y ahora nos vamos a calcular nuestra varianza. La varianza no necesita clases ni nada de esto, ¿no? Entonces lo vamos a borrar. Sin borde, unido 8. Entonces, mi procedimiento para calcular estas unidades de dispersión va a ser lo siguiente. La varianza es, me voy a mi tema 4. La fórmula de la varianza. A datos agrupados. Es xi, la clase menos la media, al cuadrado por la frecuencia, dividido entre n. Entonces me voy acá. Va a ser la clase por la frecuencia, digo, la clase menos el promedio, menos media, esto elevado al cuadrado, espérenme un cachito, xi media, y aquí le vamos a poner al cuadrado, porque no tengo la teclita. Ok, es simplemente para tenerlo más cómodo. Entonces voy a agrandar estos dos.
porque voy a necesitar espacio. Entonces esto va a ser igual al xy menos mi media. Hmm. Copio y voy a pegar acá la fórmula. Pum. Aquí. Y esto va a ser igual a potencia de esto al cuadrado. Esa es la fórmula, esa es la fórmula en realidad de Excel para elevarlo al cuadrado. Un número descomunal. Y necesito la sumatoria de ese número descomunal. Wow, es gigante. Con negrita. Y por lo tanto, mi varianza va a ser igual a ¿qué? A este número gigante dividido entre el n. Mi varianza es un número gigante. Mi desviación estándar es la raíz cuadrada de este número descomunal. Este es más, tiene más sentido. Mi coeficiente de variación de la desviación estándar va a ser igual a la desviación estándar dividido entre la media. ¿No? Y por lo tanto yo quiero que sea porcentaje. ¡Wow! 76%. Es sumamente elevado. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña interpretación. Y vamos a decir, la variabilidad de los datos es elevada, por lo que se recomienda aumentar los ingresos para estabilizar los resultados. Eso es lo que yo puedo decir de la varianza. Es muy elevada, extremadamente elevada. Es exageradamente, extremadamente elevada. Entonces la desviación media tiene que ser más o menos por ese número. Por lo tanto, yo me voy a ir aquí a hacer una desviación media. Acá. Aquí tengo que aumentar una columna más. Va a ser mi desviación media por el FI. ¿Qué hemos dicho que era la desviación media? Valor absoluto de la resta del xy menos la media. Por favor, vamos a manejar esto así porque no tengo los signos de valor absoluto. Entonces vamos a borrar esto. Para poner valor absoluto en Excel vamos a poner igual y vamos a poner apps. Abrimos paréntesis. Valor absoluto de esto menos el promedio. No. Copiamos la fórmula y lo pegamos. Perfecto. Y aquí va a ser el valor absoluto por el FI. Entonces esto va a ser igual a esto por mi FI. Copiamos fórmulas. No es un valor tan grande. Entonces va a ser igual mi
va a ser igual a este valor dividido entre mi n, que en este caso es 77.000. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a poner esto. Igual. Esto dividido entre la media. 1.08. Vamos a ver si nos hemos equivocado para interpretarlo. Vamos a ver. Sumatoria. Esto por el FI. A ver. Por el FI. Perfecto. Wow. Mi desviación media es mayor que mi media. Imagínense. Por lo tanto, el coeficiente de variabilidad es 108%. Vamos a hacer una interpretación de eso también. La desviación media es mayor que el promedio. Por lo tanto, existen valores muy extremos y la media no representa a los datos. Listo. Ahí hemos resuelto nuestro ejercicio. Como pueden ver, lo hemos hecho de una manera bastante sencilla. No lo hemos hecho difícil. Hemos tratado de hacer lo mejor posible, lo más pulcro. Si se dan cuenta, todo, pero absolutamente todo, está muy bien ordenado, está claro y todo está con su procedimiento, excepto el cálculo de la mediana, la moda, el Q1 y el Q3, que ustedes ya saben cómo tiene que estar anotado. De esta forma hemos resuelto un ejercicio que nosotros lo hemos visto desde el tema cero. Hemos hecho desde nuestra tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias, hasta el tema 4, que era medidas de dispersión, ¿no? Y es sumamente ordenado. La verdad me agrada mucho este trabajo que hemos hecho, está súper pulcro. Lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan en formato PDF por si acaso, pero para que ustedes tengan más o menos cómo tiene que estar hecho. Las interpretaciones perfectas. Tenemos las interpretaciones del diagrama de caja. Tenemos las interpretaciones de la varianza. Dicen, si no es mucha molestia, ¿podría subir el video de la clase para revisarlo con más calma? Claro, lo voy a subir en lo posible en este momento. ¿Listo? Entonces cortaremos el video hasta donde hemos terminado para que se suba rápido.